que la democracia mexicana estaba bajo asedio y de consumarse los planes que tenía el señor López Obrador claramente para entonces elaborados, eso podría ser el colapso y el final de la democracia mexicana. Ver lo que ha sucedido en México y quedarme callado. No puedo ser un cobarde, nunca me lo perdonaría. Dividir a la gente, ¿sí? Los que están con los otros y los que están conmigo, que yo soy el Mesías, yo sí sé cómo hacerlo, yo sí voy a hacer caer el pan del cielo para repartírselos y ustedes lo van a recibir sin ningún esfuerzo. Ese es el fenómeno clásico del populismo. Entremos al presente. Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Muth y vamos a ver cómo sale de su cueva Ernesto Zedillo en la entrevista que ha dado, la última entrevista con León Krause, su famoso cachorro, o más bien el cachorro que él patrocinó, porque recordemos que Letras Libres y la famosa familia Krause se enriqueció durante los gobiernos priistas, pero acaudaladamente, principalmente con Zedillo, que le dio a diestra y siniestra. No creas y no te sorprenda tampoco porque escribió en ese medio, pero en esta entrevista lo vamos a ver muy incómodo y sobre todo hasta inclusive diría desquiciado, porque le molesta muchísimo, y escuchen su magia, de los planistas. Resulta que dice Ernesto Zedillo que no es democracia que la mayoría vote por un proyecto para eliminar los excesos que impusieron gobiernos neoliberales. Ahora resulta que lo que quiere la mayoría no es importante. Como siempre, Ernesto Zedillo tratando de lavarse la cara, y lo más importante, presten muchísima atención, porque dice y jura y perjura que no se arrepiente de haber salvado a sus amigos multimillonarios que se volvieron todavía más millonarios y perjudicarse al pueblo mexicano. Realmente que no tiene un poquito, más bien es cara dura Ernesto Zedillo, pero vean cómo se transforma su rostro del enojo que tiene muchísimo. Por su parte, en los comentarios, cuando se sirve la nación, el pueblo sabe reconocer, pero cuando no, no. También el pueblo lo reconoce. Claudia Sheinbaum, 85% de aprobación, y el señor Zedillo en el basurero de la historia. Y tal vez muy pronto en Almoloya, lugar al que pertenece. De hecho, vamos a ver que ni con el pez de una rosa tocan los famosos audios, porque realmente eso lo tiene muy enojado. Váyanse todos, ya saben por dónde. Dicen que está en peligro la democracia de México, el que llegó al poder gracias a un magnicidio cínico, sin vergüenza. La oposición estuvo friegue y friegue atacando a AMLO de narcopresidente, pero salen audios de la familia de Zedillo involucrada con los Amezcua y de repente se les va el internet. Por eso nos burlamos de ellos, por hipócritas y por pentontos. Vemos cómo siguen lloriqueando. ¿Se acuerdan cuando Zedillo pagó la deuda de los bancos mexicanos con una deuda que seguimos pagando los ciudadanos 30 años más tarde? Corrigimos. Bueno, ya más 30, pero va a ser hasta 70 años que lo vamos a pagar. Los narcopresidentes priistas. Y bueno, no se les sorprende, amigos y amigas, que gobiernos priistas y panistas son más de lo mismo. Ya lo saben. Cuando pensabas que los 90s eran cosa del pasado y aparecen los cassettes de su esposa hablando con el cártel de Colima. En México murió la democracia y sí, como puso Colosio, el día que me liquidaron para ponerte de presidente. Los periodistas son capaces de hacer hasta lo inimaginable. Puso profesor Chairo, estoy de acuerdo con los fachos, no hay punto de comparación entre el artífice del Fobapro y el presidente Andrés Manuel. Le robó a los pobres sus impuestos para dárselo a los ricos y se volvieron todavía más ricos. Y el expresidente López Obrador, el flamante expresidente, obligó a los ricos a pagar sus impuestos para dárselo a los pobres. Así o más claro. Vamos a ver el video, amigos, amigas. Está muy un poquito largo, pero realmente muy interesante para que vean cómo se enoja muchísimo y la fachiza seguro va a estar rabiando. Lo vemos y lo platicamos. Si usted se mantuvo en silencio por años, no solo durante el gobierno de López Obrador, sino también en los anteriores. ¿En qué momento y cómo decidió que tenía que sumarse al debate, como lo ha hecho en esta ocasión? Bueno, primero me mantuve en silencio respecto a los asuntos de nuestro país. En realidad, con mi trabajo y mi participación en muchas instancias y foros, pues he sido incluso periodista, opinador de la geopolítica y la economía mundial, pero siempre y de América Latina en general. Además, eso es una de las materias que yo enseño. Pero había tomado la decisión, desde antes de terminar mi gobierno, de que me abstendría de opinar sobre asuntos mexicanos. Me retiré de la política el 1 de diciembre del 2000. Prácticamente no he tenido contacto alguno con personajes de la política mexicana y eso lo hice con toda convicción porque me parece que esa es una conducta cívica correcta de un expresidente. Alguna vez me preguntaron, bueno, pero ¿alguna vez va usted a opinar sobre la política mexicana? Y casi en plan de broma, porque nunca pensé que se viviera esa pesadilla. Lo único que me haría regresar a expresar mis opiniones sobre asuntos de México sería si hubiese un ataque frontal contra la democracia en nuestro país. Pero decía eso por decirlo, porque lo pensaba, pero eso nunca va a ocurrir, por lo menos no durante mi vida. Bueno, ocurrió en agosto del año pasado, mientras preparaba un texto para un mensaje en la Asociación de Barras de Abogados del Mundo, porque iba a haber un congreso en México. Empecé a seguir los acontecimientos
en nuestro país, me puse a estudiar algunas cosas y pensar, y me di cuenta que la democracia mexicana estaba bajo asedio y de consumarse los planes que tenía el señor López Obrador, claramente para entonces elaborados, eso podría ser el colapso y el final de la democracia mexicana. Entonces dije, esto había dicho yo hacia mí mismo y hacia otras personas, que podría ser un motivo para que yo me expresase. Entonces, ni modo, la verdad es que tengo muchas ocupaciones, principalmente mi actividad como profesor y académico en la Universidad de Yale desde el 2002. He tratado que esto no me distraiga de mis deberes profesionales, pero no puedo simplemente ver lo que ha sucedido en México y quedarme callado. No puedo ser un cobarde, nunca me lo perdonaría. Usted ha dicho que también decidió hablar ahora porque se siente parte de la construcción democrática de México y remite sobre todo a varias instancias, pero sobre todo a la reforma judicial del 94 que altera la conformación de la Suprema Corte. La presidenta Sheinbaum ha presentado esa reforma en esta suerte de debate público que se ha dado entre ustedes dos, llamémosle así, en la semana pasada, como lo contrario, como un ejemplo de una decisión antidemocrática, opuesta a la democracia. ¿Cómo fue que esa reforma, a su parecer, contribuyó a la consolidación democrática? Explíqueme. No, bueno, León, creo que hay que ser más, contextual y general en eso. Yo desde que protesté como candidato a la presidencia de la República, dije, si logro ser presidente, voy a trabajar con todos los partidos políticos para que México se vuelva una real y efectiva democracia. ¿Qué significaba eso? Yo estaba diciendo, bueno, México tiene rasgos muy buenos en la Constitución de 1917, pero en la práctica distamos de ser todavía una democracia real. Había habido mucho progreso desde las reformas de los años 70, que intelectualmente y políticamente operó don Jesús Reyes Heroles, pero esas reformas eran insuficientes. Y yo señalaba en aquellos días, durante mi campaña, en mi discurso de toma de posesión y en los siguientes días, que teníamos dos fallas enormes en nuestra democracia. Una eran los mecanismos para elegir a los representantes populares. Había mejorado la calidad de las elecciones en México, se contaban bien los votos, pero las condiciones de equidad para la competencia política simplemente no estaban todavía de manera satisfactoria. Y segundo, el Poder Judicial en una democracia tiene que ser un Poder Judicial independiente y profesional. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero, porque usted necesita un Poder Judicial para la impartición de justicia, pero también lo necesita para algo muy importante. Suponga usted que un partido tiene el poder ejecutivo y el poder legislativo. Usted necesita siempre un tercer poder que cheque, que verifique y en su caso sancione la ilegalidad en que puede incurrir el ejecutivo y el legislativo. Porque ese paso es elemental. ¿Sí? Entonces yo pensé, dije, bueno, pues la primera reforma en realidad que debe darse es la reforma del Poder Judicial. Y además esto se platicó ampliamente con los partidos políticos. A los pocos días que tomé posesión, cosa que no había hecho prácticamente ningún presidente en muchas décadas, fui a ambas cámaras en ocasiones separadas y antes nada más iba el presidente con el ritual imperial del 1 de septiembre para que le quemaran incienso y obviamente en años recientes para que le gritaran. Yo fui amigablemente y me recibieron y dije, señores, tenemos que trabajar en estas reformas. Y logramos la reforma del Poder Judicial. Y desde mi punto de vista se logró sentar las bases para un Poder Judicial independiente y profesional. Las descripciones que tanto López Obrador como la presidenta Sheinbaum han hecho de esa reforma, pues es una descripción absolutamente falsa. No se han preocupado en estudiar las razones y las consecuencias de esa reforma. Voy a decir hoy que el Poder Judicial ha sido un Poder Judicial perfecto. No, siempre hay manzanas podridas. Llamémosle así, de la presidenta Sheinbaum. Insistentemente ha recurrido al rescate bancario para atacarlo, presidente. ¿En algún momento se ha arrepentido de aquella decisión? Bueno, no, en primer lugar, León, hay que referirse a la substancia. La substancia es que yo hago una denuncia, ¿sí? Con una serie de argumentos que he expresado, entre otros, en el artículo de Letras Libres, de cómo estas personas han destruido la democracia mexicana. Pueden estar en total desacuerdo con mis argumentos y yo obviamente respeto su desacuerdo, pero lo que tendrían que hacer es responder a mis argumentos y decir, mire señor Zedillo,
no estamos de acuerdo con este punto, con este otro, ni mucho menos con su conclusión de que nosotros somos los ejecutores de la destrucción de la democracia mexicana. Como en todos los regímenes autoritarios y fascistas, ocurre lo mismo. ¿Qué hay que hacer? Hay que descalificar al que está diciendo, pues, por lo menos lo que piensa. ¿Qué crítica le merecen en general, o en particular, esas tres presidencias que siguieron a la suya, presidente? Fox, Calderón, Peña Nieto. De nuevo, León, no me pienso convertir en un, digamos... Pero se equivocaron en algo que dio pie a esto. No, mire, le voy a decir mi conclusión. México había tenido, primero, un proceso de corrección de la crisis de los años 80. Ese proceso de corrección no solamente implicó un programa de estabilización que acabó con el riesgo de hiperinflación que tenía la economía mexicana, e hiperinflación estamos hablando de miles, el 1000%, ese era el riesgo. En diciembre de 1987, la tasa de inflación mensual en nuestro país fue del 15.7%. Si usted calcula a interés compuesto a qué lo lleva esa tasa de inflación, usted verá que estaríamos a riesgo de estar en las hiperinflaciones argentinas, brasileñas, y si eso se acelera, hubiéramos llegado a una hiperinflación como la alemana en el año de 1922-1923. Claro. El primer paso fue parar eso, pero luego además iniciar un proceso de reformas estructurales para mejorar, digamos, la capacidad de la economía mexicana. Y esas reformas se dieron durante varios años, hacia el final del gobierno del presidente de la Madrid, durante el gobierno del presidente Salinas. Mi impresión es que la continuidad de esas reformas se desaceleró, que hubo timidez en completar, digamos, la tarea pendiente en varios frentes. Hubo avances, sin duda. Cada presidente trató de hacer lo suyo, pero había, digamos, cierta complacencia con los resultados que se habían dado, digamos, hasta el año 2000, y el ritmo fue considerablemente menor. Pero hubo avances. Por ejemplo, la cuestión de la transparencia, que es muy importante no solamente para el funcionamiento de la economía y de la política de un país, se dieron durante el tiempo del presidente Fox, ¿sí? Y mis respetos por eso. El presidente Calderón hizo intentos loables de mejorar al sector energético, y el sexenio del presidente Peña también hubo algunas reformas. Pero yo diría que en su conjunto, frente a la inercia reformista que traíamos, y frente al cambio tan acelerado que estaba ocurriendo en el mundo en los primeros años de este siglo, realmente nos alentamos. Y eso, en mi opinión, pues tiene que ver con el hecho de que por un lado la gente diga, bueno, mis expectativas no se han satisfecho. Yo esperaba que todo esto tuviera mejores resultados. Además, ese siempre es una actitud y muy entendible por parte de la ciudadanía. Sí. Pero por otro lado, se presta a que los políticos demagogos y populistas empiecen a construir narrativas maniqueas para, en vez de decir lo que ellos van a hacer y que alguien cheque que realmente lo que están ofreciendo es viable y se puede practicar, empiezan a acudir a una estrategia de culpar de todos los males que ocurren en el mundo y en el país a los otros. Y empiezan a etiquetar con etiquetas ideológicas, normalmente vacías, insignificantes y hasta bobas, ¿sí?, a los otros, para descalificar. Y tratan de dividir a la gente, ¿sí? Los que están con los otros y los que están conmigo, que yo soy el Mesías, yo sí sé cómo hacerlo, yo sí voy a hacer caer el pan del cielo para repartírselos y ustedes lo van a recibir sin ningún esfuerzo. Ese es el fenómeno clásico del populismo. Entremos al presente, presidente. Un artículo reciente en la revista The New Yorker identifica... Es increíble que Ernesto Zedillo hasta dónde se quiere lavar la cara. León Krause, suavecito, les repito, se enriqueció durante gobiernos priistas, principalmente el de Ernesto Zedillo. Su papá Krause y la familia se enriqueció bestialmente, y por eso escribe ahí, por eso sale en esta entrevista. Vamos a ver si no termina de modificarla, porque si vieron, se empieza a enojar muchísimo Ernesto Zedillo, e imagínate ya para finalizar las cosas que justifica. Haber pagado deuda de sus amigos multimillonarios, que luego al año siguiente, recuerden, los bancos se pusieron en quiebra y la vendieron, o sea, les pagaron su deuda, se enriquecieron, aparte dieron un cambio de millones de dólares a millones de pesos, luego aparte de eso, se quedaron en quiebra, la vendieron, o sea, esos están tan bestialmente ricos, y eso quiere defender. Luego quiere decir que la reforma que él hizo al Poder Judicial dice que fue perfecta, porque la aprobaron entre otras cosas. Hay que recordarles que antes de él eran 26 ministros. Esos 26 ministros a todos los jubiló, él los sacó a todos. Imagínate que en su momento el presidente López Obrador lo hubiera hecho con estos 11, donde Normita Piña y su pandilla fue terrible, o lo hubiera hecho la doctora Claudia Sheinbaum. Sería una locura con los medios, en su parte no. Corrió a 26 y metió a 11.
Él eligió a los 11. Entonces, ¿dónde está la reforma al Poder Judicial? Y luego se queja de que no es importante más bien hay que desacreditar a la gente. La gente no es tonta, Cedillo, están confundidos de los opositores que tratan de convencer con argumentos y propuestas quieren desprestigiar a un gobierno que sí ha dado resultados, y a las pruebas me remito. La gente está muchísimo mejor con las palabras, así que se habían, como dicen, muchísimos recursos que obviamente lo usaban ustedes para ustedes, a enriquecer a sus amigos y enriquecerse a costa del pueblo mexicano. Desde que llegó la cuarta transformación, eso se acabó y por eso andan muy, pero muy enojados. Amigos, amigas, hasta aquí mi participación. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Política. Comparte la información para que más gente se entere de esta noticia y de favor apóyanos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información, que obviamente los chayomeos jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su preciosísimo espacio y nos vemos en la próxima.